Estamos viendo una serie que llamamos Perspectivas Bíblicas sobre la vida. Y lo que queremos decir con esto es que lo que la Biblia nos indica, lo que Dios nos indica a través de la Escritura, de cómo vivimos, cómo debemos vivir nuestra vida como hijos suyos, muchas veces choca o es contrario a lo que nuestra cultura, nuestra sociedad nos dice que debemos vivir. Hace una semana veíamos el ejemplo, nos hablaba Arturo, de cómo Dios nos llama a vivir vidas de servicio, de pensar en otros antes que nosotros mismos, de buscar la manera de ayudar a otros. Mientras que en la sociedad los mensajes que escuchamos es que debemos nosotros buscar nuestra propia superación, avanzar, aun si eso significa pisar sobre otros para llegar a donde queremos llegar. Otro tema que vamos a ver el día de hoy y que vamos a ver cómo hay perspectivas contrarias es el tema del perdón. Aunque en nuestra sociedad se habla del perdón, la perspectiva que hay sobre el perdón es diferente a lo que la Escritura nos indica que Dios quiere que vivamos en cuanto a perdonar a otros. Y una historia que se encuentra en la Escritura nos ayuda a ver precisamente este choque de perspectivas y tiene que ver con la vida de José y un aspecto en particular de su relación con sus hermanos. José era uno de los 12 hijos de Jacob. Jacob también llamado Israel, y estos 12 hijos dan lugar a lo que van a ser más adelante las 12 tribus de Israel. Pero cuando José era pequeño, él era el número 11 de los 12 hijos, era el favorito de su papá. Y por eso los otros hermanos no tenían necesariamente los mejores sentimientos al respecto de él. Y en cierta ocasión, cuando los 10 hermanos mayores están pastoreando los rebaños de Jacob, Jacob manda a José para que vea cómo están y le traiga un reporte. Y los hermanos ya estaban hartos de José. Y entonces aprovechan una situación y a José lo venden como esclavo a una caravana de mercaderes que van hacia Egipto. Y a su padre le dicen que probablemente lo mató un animal porque encontraron su túnica manchada de sangre. Y entonces José, a los 17 años, es llevado como esclavo a Egipto. Allá en Egipto lo venden a un personaje muy importante que pronto se da cuenta de que José tiene ciertas cualidades y lo pone encargado de toda su casa por estas cualidades que ve en José. Pero surge el problema que la esposa de este hombre tiene un interés en José y como José no responde como ella quería, lo acusa injustamente de querer aprovecharse de ella. Y este hombre manda a José a la cárcel. Ahí en la cárcel él está ahí injustamente, pero él empieza nuevamente a mostrar sus cualidades de tal manera que el carcelero lo pone encargado de todos los demás presos. Y es de esta manera que él conoce a dos hombres que trabajaban en el palacio del faraón, del rey de Egipto, y que por diferentes razones terminan en la cárcel. Y él interpreta los sueños de estos dos hombres de tal manera que les dice a uno que él va a ser ejecutado, pero al otro que va a ser restituido a su posición en el palacio. Y le pide que cuando regrese al palacio le cuente a Faraón, le cuente al rey acerca de José, de cómo está en la cárcel injustamente y de quién es él. Pero a este hombre se le olvida y pasan algunos años y se da una situación que perturba mucho al faraón y es que tiene un sueño recurrente que nadie le puede explicar qué significa. Y él sabe que tiene un significado que él tiene que conocer. Y es entonces cuando este personaje que había conocido a José en la cárcel le cuenta al faraón acerca de José. José es llevado ante el faraón, le interpreta el sueño y básicamente el sueño tenía que ver con que iba a haber 7 años de abundancia en toda la tierra de Egipto que iban a ser seguidos por 7 años de sequía y escasez. Y entonces José mismo le dice a Faraón que le sugiere que lo mejor que hacer es que durante esos 7 años de abundancia se acumule tanto grano como sea posible para que cuando venga el tiempo de hambruna, de escasez, se pueda repartir este grano a las personas. Al faraón le parece una excelente idea, ve las cualidades de José
y lo pone encargado de todo este proyecto. Y así lo hace José. Durante el tiempo de abundancia, eh, él en unos graneros va a juntar todo el grano, lo empieza a comprar de las personas que, pues, como había abundancia, les sobraba y lo empieza a almacenar. Cuando se dan los 7 años de escasez, la gente empieza a venir al faraón a pedirle ayuda, a comprarle grano, y José vende y vende este grano. Pero no solamente dentro de Egipto, sino que países, personas que estaban cerca de ahí, cuando escuchan que en Egipto sí hay grano, sí hay comida, empiezan a ir allá a comprar eh, grano. Entre ellos, los hermanos de José, el papá los envía a comprar grano. Se van a ver ahí diferentes situaciones. Toda esta historia está en los últimos capítulos de Génesis. Y eventualmente, aunque al principio los hermanos no reconocen a José, José sí lo reconoce a ellos y maneja la situación de tal manera que los lleva a un punto de reconciliarse, donde ellos saben que él es José y él les dice, ustedes son mis hermanos, quiero ver a mi padre, me da mucho gusto que esté aquí mi hermano, el pequeño Benjamín, eh, y habla con el faraón de tal manera que el faraón les da tierra en Egipto para que tanto Jacob como los 11 hijos se van a vivir a Egipto junto con sus familias. Y de esa manera la nación de Israel va a surgir de esto. Y van a pasar unos 12 años que Jacob y sus hijos y sus familias están viviendo ahí en Egipto hasta que Jacob muere. Y entonces José hace arreglos con el faraón, le pide permiso para ir a sepultar a Jacob al lugar que era apropiado para eso. Pero es entonces que los hermanos se empiezan a preocupar y empiezan a pensar, ahora que nuestro padre ha muerto, José se va a vengar de lo que le hicimos hace 40 años, cuando lo vendimos a estos mercaderes como un esclavo. Y de alguna manera ellos piensan que mientras el padre estuvo vivo, mientras Jacob estuvo vivo, José no hizo nada al respecto, pero que ahora lo iba a hacer. Y entonces ellos cuentan una historia, no hay ninguna indicación en la narrativa bíblica de que esto fue realmente la instrucción que deja Jacob, o si la inventaron los hermanos. Pero los hermanos le dicen a José, oye, nuestro papá dijo que sí, lo que te hicimos estuvo muy mal, pero que nos perdonaras y que no nos hicieras ningún daño. Es más, mira, nosotros estamos dispuestos a ser tus sirvientes, pero no nos hagas daño, no cobres venganza en nosotros. Y ahí es donde vemos un punto muy clave en cuanto a la perspectiva de José respecto a esto. En Génesis capítulo 50, que es el último capítulo de Génesis, en el versículo 20, cuando José escucha esto que le dicen sus hermanos, él les responde y les dice, en cuanto a ustedes quisieron hacerme daño, pero Dios usó esto para bien, para la salvación de muchas vidas. Y lo que vemos aquí entonces es que la razón por la cual José verdaderamente perdona a sus hermanos, no busca vengarse de ellos, es por la soberanía de Dios. El perdón es una expresión de la soberanía de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Noten la diferencia de perspectiva. Los hermanos tienen la perspectiva que probablemente vamos a tener la mayoría de nosotros, que cuando alguien nos hace daño, nos lastima de alguna manera, se aprovecha de nosotros pensamos que tienen que pagar y no tenemos la confianza de que alguna autoridad se va a encargar de hacer justicia y buscamos de alguna manera nosotros causar eso. Y si tenemos el poder, vamos a buscar lastimar a esta otra persona. Pensamos que tenemos que hacer que la otra persona pague por lo que nos hizo y que de alguna manera nos vamos a sentir satisfechos. Pero la perspectiva de José es totalmente diferente. Él dice, en todo esto que sucedió, Dios siempre ha sido Dios.
Y Él ha estado obrando sus propósitos, y sus propósitos son buenos. Ustedes no estaban considerando esto cuando ustedes me vendieron como esclavo a esa caravana de mercaderes. Ustedes querían hacerme un mal, pero Dios sabía lo que estaba haciendo y Él actuó a través de eso para traerme a Egipto y me llevó a través de las diferentes situaciones para llegar al punto en que Faraón me encargó esta tarea de guardar el grano, de repartirlo. Y por eso yo ahora estoy vivo y tengo a mi esposa, tengo a mis hijos, estoy bien. Pero no solo eso, sino que pude proveer para mi padre y para ustedes y sus familias, no solamente el sustento, sino incluso un lugar donde vivir. Y ustedes han estado todo este tiempo viviendo acá y vamos a seguir acá mucho tiempo y estamos bien. Pero no solo eso, sino que toda esta gente del pueblo de Egipto, por eso que ustedes hicieron, tuvo grano durante estos 7 años de escasez y están bien, y otras naciones también. Dios tenía un propósito en todo esto que sucedió y se cumplió. Ustedes no lo vieron de esa manera. La intención de ustedes era mala, pero Dios estaba obrando un bien. Y es por eso que José los puede perdonar. Él dice, pues yo podría haberme enfocado en que sí, se sintió bien gacho eso de que me vendieran, de que yo no sabía qué iba a pasar conmigo, dónde iba a terminar, si iba a vivir, si iba a morir. Yo no tenía idea de nada de lo que iba a pasar. Y sí me dolió mucho esas noches en la cárcel. Pero ahora que veo que Dios usó todo eso, o fue el proceso que Él decidió utilizar para causar todo esto bien, no tengo ningún problema con eso. Estoy bien con cómo se dieron las cosas y el resultado que hay detrás de eso. Entonces no tengo yo por qué mantener ningún rencor hacia ustedes, no tengo por qué buscar un daño hacia ustedes, porque Dios es el que actúa y Él sabe lo que está haciendo. Por eso les digo que el perdón es una expresión de la soberanía de Dios. Cuando nosotros vemos que en cada evento que nos sucede, Dios está actuando y está cumpliendo sus propósitos. Entonces dejemos que Él se encargue de si hay necesidad de justicia, que Él la haga. Nosotros estemos contentos con lo que Él está haciendo en nuestra vida y a través de nuestras vidas para beneficio de otros. Pero un segundo punto muy importante, el primero es que el perdón es una expresión de la soberanía de Dios, pero otro punto muy importante es que el perdón es una expresión del carácter de Dios. Y nosotros como sus hijos reflejamos su carácter o debemos reflejar su carácter. En la epístola de San Pablo a los Colosenses, el capítulo 3, versículos 12 al 14, dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Y aquí hay mucha riqueza en este pasaje, pero déjenme señalar algunas cosas. Primeramente, el argumento que está presentando Pablo, la motivación que le está presentando, es que esto que nos va a conminar a hacer, lo que nos va a animar, el estilo de vida que él nos está diciendo que vivamos, está basado en el hecho de que hemos sido escogidos de Dios. Y esto se refiere al hecho de que Dios nos ha adoptado a su familia como hijos, como hijas suyos. Si ustedes han sido llevados a ser hijos de Dios y como hijos de Dios, entonces, y nos dice ahí la cualidad de los hijos de Dios es que somos santos y amados. Tenemos el amor de Dios y Dios está obrando en nosotros nuestra santificación. Entonces dice, consideren eso, o sea, dense cuenta de eso. Dios los ha escogido como sus hijos, los ha hecho santos y tienen todo su amor. Por lo tanto, aquí viene lo que nos pide, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Todo esto tiene un propósito que es expresado después, dice, soportándose unos a otros. Y noten que acepta
que vamos a tener que soportarnos unos a otros. ¿Qué significa eso? Que hay gente que nos va a caer mal, hay gente que nos va a hacer daño, que nos va a traicionar, que se va a aprovechar de nosotros. Y aquí lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es que debemos soportarnos unos a otros. No está diciendo que todo va a estar bien, no está diciendo que todo mundo se va a portar como debiera. Nos está diciendo que cuando esta situación se dé, nosotros debemos soportarnos, aguantarnos unos a otros, tenernos paciencia, tener compasión de la otra persona, tratar de entender por qué hace lo que hace. Y perdonándonos unos a otros si alguien tiene queja contra otro. O sea, hay una situación legítima por la cual nosotros deberíamos estar enfadados, deberíamos estar buscando justicia. Pero dice, ok, sí, y la gente es muy dura de aguantar, somos de lo peor, pero debemos aguantarnos, soportarnos y debemos perdonarnos. Y nos da el estándar. Dice, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y vamos a hablar acerca de cómo es que Cristo nos ha perdonado, pero dice, ese es el estándar. De la misma manera que Dios te ha perdonado a ti, tú debes perdonar a otros. Y dice, sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Todo esto que va a ser el resultado de tener amor hacia la otra persona. Y ahí vemos la dificultad. Y es que esto no es algo que va a surgir naturalmente de parte de nosotros. Lo último que vamos a sentir nosotros por una persona que nos hace daño es amor. Y por eso Dios nos anima o nos motiva en base al hecho de que Él nos ha perdonado, Él nos ha hecho sus hijos, Él nos está santificando, Él nos da su amor. En base a todo lo que recibimos de Dios, nosotros reflejamos su carácter al perdonar a otros. Pero ¿qué hacemos entonces con ese deseo de que se haga justicia, de que la otra persona sufra, de que pague? No se puede quedar la cuestión así. El tercer punto que vamos a ver es que el perdón es un mandamiento. Efesios 4:32, que es paralelo a lo que acabamos de ver en Colosenses, nos dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y cuando dice sean, y dice perdonándose, eso está en el imperativo, es un mandamiento. No nos está diciendo, oye, mijito, por favor considera que a lo mejor sería bueno que tú perdonaras a esta otra persona. No, nos dice, perdona. Y nos lo da como mandamiento precisamente por lo que mencionábamos, que naturalmente no nos va a surgir este deseo de perdonar. Es más, nuestro deseo va a ser totalmente el contrario. Vamos a querer nuestra venganza, vamos a querer lastimar a la otra persona. De alguna manera pensamos que de esa manera se hace justicia y nos vamos a sentir satisfechos. Que por cierto, nunca se da. Nunca pensamos que ha sido suficiente. Y es por eso que debemos entender cómo es que Dios nos perdona en Cristo para de esa manera perdonar a la otra persona. Y nuevamente es algo que hacemos como respuesta a un mandamiento que Dios nos da, como respuesta a la obra que Dios ha hecho y está realizando en nosotros, y como respuesta a la confianza que tenemos en que Dios es el que está actuando y Él sabe lo que está haciendo y lo que está haciendo es bueno. Pero cuando consideramos nosotros cómo es que Dios en Cristo nos ha perdonado, hay un par de cosas que es bueno entender. Uno es que el perdón de Dios lo recibimos totalmente por gracia. ¿Qué significa eso? Que no hay nada en nosotros que obligue a Dios a perdonarnos. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay ninguna manera que podamos nosotros comportarnos. Que Dios diga, híjole, pues ahora te voy a tener que perdonar porque pues, realmente has sido muy bueno y pues todo lo demás, bueno, ya lo voy a olvidar. No, cuando Dios nos perdona lo hace totalmente por gracia, por iniciativa de Él. Es más, muchas veces ni siquiera sabemos que lo está haciendo, cuando Él ya lo está haciendo. Y cuando nosotros perdonamos a otra persona, debemos hacerlo independientemente
de cómo, de lo que haya hecho la persona y cómo vaya a responder. Es interesante que hay personas que no quieren recibir perdón, que sienten que es una debilidad el saberse perdonados, pero eso ya es asunto de ellos. Nosotros somos llamados por Dios, se nos da un mandamiento de perdonar a las otras personas y a veces eso va a tener que ser unilateral, sin que haya una respuesta positiva de parte de la otra persona. Y el otro punto que vemos en la manera como Dios en Cristo nos ha perdonado es que es un perdón completo. No es un perdón al que se le quedan partes todavía por ser tratadas, sino que una vez que Dios perdona, lo que se perdonó ya quedó, ya no va a volver a la relación, ya no va a tener un efecto en la relación que tengamos con Él. Y de la misma manera, cuando nosotros perdonamos a una persona, estamos diciendo que lo que haya sucedido lo vamos a poner totalmente atrás, ya no va a tener un efecto en cómo vamos a llevar la relación. Por lo general, cuando estoy hablando de este tema, me gusta aquí hacer un paréntesis y sí mencionar que en ciertas situaciones está bien redefinir la relación. En estas situaciones que se dan muchas veces, que nos van a llevar a tener que perdonar a la otra persona o que requieren un perdón, podemos aprender algo acerca de cómo debe ser de ahí en adelante nuestra relación con la persona. No significa que le vas a aguantar cualquier cosa a la persona. En muchas ocasiones significa que has aprendido dónde deben estar los límites en tu relación con la otra persona. Pero el punto es que tú puedas pensar en la otra persona sin desearle daño, sin desear que sufra para pagar por lo que te hizo, que se haga justicia de alguna manera. Es más, que tú llegas a desearle el bien, que le vaya bien. Aún si hay cierto distanciamiento entre ustedes, pero que esa persona esté bien, no le deseas ningún daño, ningún mal. Pero el otro punto que es bueno ver acá también es que muchas veces nosotros no perdonamos porque no nos sabemos perdonados. Y por eso cuando Dios nos da este mandamiento, nos dice que nos perdonemos unos a otros, así como también Dios nos perdonó en Cristo. De la manera que Él nos ha perdonado, es como nosotros debemos perdonar a otros. Es muy triste en la historia de los hermanos de José que ellos no se sabían perdonados. José ya los había perdonado, pero durante 12 años ellos vivieron en Egipto en una situación muy buena donde tenían asegurado su sustento, un buen lugar donde vivir, el favor del faraón, pero ellos seguían con esa cosa dentro de sí pensando, pero llegará el día en que José se va a querer vengar de nosotros, nos va a querer hacer daño por lo que le hicimos y nos lo merecemos, sí, fue algo terrible. Y entonces vivir con esa angustia de pensar esto va a venir. Y a veces pensamos que de esa manera es nuestra relación con Dios o no hemos aprendido hasta dónde llega el perdón de Dios. Pensamos que sí, ya nos perdonó nuestros pecados, pero como que no está muy contento con nosotros y está viendo también cómo nos vamos a comportar y a ver si es necesario que nos castigue o nos mande un zape celestial para que nos enmendemos. Debemos entender que el perdón de Dios es por gracia, es independiente totalmente de nosotros y es completo. Que Dios cuando nos ve a Cristo y nos ve santificados, nos ve como hijos suyos y nos ama con un amor perfecto e infinito y desea la relación totalmente con nosotros. Cuando tú entiendes que has sido perdonado de esa manera y cuando te das cuenta de qué es lo que Dios te ha perdonado, de cómo por un tiempo, por años para algunos de nosotros, estuvimos continuamente rechazando a Dios y queriéndolo lo más lejos posible, Él todo eso lo ha perdonado y nos ama con su amor perfecto e infinito. Y no tiene nada, nada, nada en contra de nosotros. Cuando entendemos que hemos sido perdonados de esa manera, entonces nosotros podemos perdonar a otros de esa manera también. Donde lo que nos hayan hecho, podemos decir, está en las manos de Dios.
Si Él quiere hacer justicia, la hará y la hará de una manera perfecta. Y si no hace nada que a mí me satisfaga, no importa, yo voy a estar contento, yo voy a estar satisfecho en el hecho de que Él es Dios y Él sabe lo que está haciendo y lo que Él hace es perfecto, es bueno. Entonces, esta semana, primeramente te diría que consideres el perdón que has recibido de Dios y que te sepas realmente perdonado, perdonada, que lo llegues a experimentar en ti, el decir, he sido perdonado. Y cuando has recibido ese perdón, entonces perdona a otros. Quizá hay alguna situación en tu vida, alguna persona que durante mucho tiempo tú has dicho es que no puedo perdonarlo. O sea, no lo siento, no me nace, no tengo la fortaleza, lo que me hicieron fue terrible y no hay manera de que yo pueda olvidar eso. No se trata de ninguna de esas cosas. Como dije, si hay necesidad de justicia, Dios lo hará. Dios está logrando sus propósitos a través de esa situación. Y Dios te da el mandamiento porque no va a ser el resultado de tu deseo de perdonar a la otra persona. Y al perdonarla, al decir lo que tú me hiciste no va a tener más efecto en mí, ni va a determinar cómo te voy a tratar. Eso te va a liberar. Y eso es lo que Dios ha hecho contigo. Cuando Dios te ha perdonado, te perdona totalmente por iniciativa suya y completamente. No hay nada más que perdonar. Y es la manera como Él nos manda, nos pide que perdonemos a otros. Vamos a pedirle que por su Espíritu Santo Él nos lleve a experimentar esto. Padre, te agradecemos que tú eres un Dios de perdón, un Dios que perdona. Aun cuando nosotros no buscábamos ese perdón, mucho menos lo merecíamos, tú tomaste la iniciativa de hacer todo lo necesario para que fuéramos perdonados, para que nuestros pecados fueran pagados y pudiéramos presentarnos completamente limpios delante de ti. Tú lo hiciste todo eso. Y tú nos has perdonado totalmente. No hay nada, nada, nada que tú tengas en contra de los que somos tus hijos. Y te pedimos que por la obra de santificación que tu Espíritu Santo está realizando en nuestras vidas, nosotros podamos también perdonar a otros, a quien nos haya dañado, quien nos haya traicionado, quien se haya aprovechado de nosotros, quien nos haya herido, que podamos perdonarlos, que podamos dejar todo eso atrás y decir, yo puedo desearte el bien, no quiero que te suceda nada malo. Y de esa manera poder experimentar, poder reflejar tu carácter y experimentar la vida que tú tienes para nosotros. En nombre de Cristo Jesús.